Eres TikToker, cuentacuentos y has viajado por un sinfín de países llevando tanto un poco de la cultura guatemalteca como también esta experiencia de la lectura. Sí, afortunadamente encontré el mundo de la narración oral, del cuentacuentos hace 15 años y comencé a investigar y comencé a relacionarme con las historias, con las comunidades y con la lectura también. Empezó todo como un fomento lector para poder llevar la literatura infantil a otras latitudes de Guatemala, y poco a poco las oportunidades fueron creciendo y comencé a visitar otros países también para aprender cómo era que narraban en diversos países de Latinoamérica, y eso me permitió tener un crecimiento tanto en mi forma de narrar, conocer la diversidad de narración oral y de cuentacuentos y poder adquirir herramientas y después poderlas compartir, que es parte de la narración oral, el poder compartir las herramientas que uno tiene para que más gente cuente historias. Platícame un poco de tu formación, de dónde vienes, cómo nace este amor por la lectura. En una librería infantil, nace en una librería infantil donde yo me encuentro unos libros infantiles en Guatemala que no los había visto, por supuesto, estábamos como muy casados con las historias de Disney, las historias clásicas, pero las que convirtió Disney las modificó, y cuando encontré los libros infantiles me cambiaron la perspectiva, me cambiaron el mundo, y ahí comencé yo a querer llevar esas historias a los niños y niñas que pudiera visitar, y como no podía llevarles los libros, decidí sacar las historias, estructurarlas y contarlas. Es decir, estás rescatando una tradición oral que para muchos pueblos indígenas o muchas culturas prehispánicas era la forma de transmitir el conocimiento. Totalmente. La narración oral creo yo que es el arte más antiguo, porque incluso primitivamente la gente se juntaba alrededor del fuego y contaba de alguna manera, sin palabras, cuando todavía no había una gesticulación tal como palabra, con movimiento, se juntaban alrededor del fuego para contar qué era lo que habían hecho, cómo habían cazado. Y a partir de eso comienza el círculo del fuego, alrededor del fuego, a contarse historias, a contarse la vida y a transmitir la cultura a través de las historias, como lo hacían ancestralmente los abuelos, y ahora es rescatar un poquito eso, y esa es la idea de este taller y de este trabajo, el que la gente pueda recuperar las historias, recopilar las historias de su comunidad para crear una identidad con una emoción que permita crecer y que pueda evolucionar más allá con los niños y niñas, que sean ellos después las personas que cuenten. ¿Eres autodidacta o tienes una formación profesional? Autodidacta, trato de tener una relación profesional como narrador oral o como narración oral. No hay una profesión como tal en Guatemala. En otros países, en las universidades, sí se da talleres, sí se dan diferentes cursos en la universidad, no una carrera, pero sí se dan diferentes cursos de la narración oral y se reciben talleres con los colegas, vamos recibiendo los talleres. Pero lo más importante para mí es la observación y poder compartir con la gente y ver cómo funcionan las estrategias y qué puedo yo adquirir también de la gente para poder narrar. Esta riqueza que estás recolectando a través de tus viajes, de tus recorridos, va enfocado a un público muy específico, los niños. Los niños y niñas, en realidad va enfocado para todas las familias. Nosotros cuando contamos historias, o por lo menos yo no digo que son cuentos infantiles, no digo que son cuentos para niños y niñas, son cuentos para las familias. Porque el vínculo entre padre y madre e hijo es más fuerte cuando se escuchan cuentos en familia. Pueden adquirirlo desde la edad temprana para poder absorber mejor la historia, pero lo disfrutan igual los adultos. Entonces ahí esa combinación hace que los adultos también regresen a su infancia y puedan tener una convivencia mejor, que también se busca eso, como que las familias sean más unidas. ¿Cuántos países has recorrido a través de este programa? En Latinoamérica he recorrido 10 países, creo yo. Si no estoy mal, me hace falta Paraguay, Venezuela y Brasil. Ajá. ¿Y en otro Cuba continente también. ya has viajado también? ¿En otro continente? Ajá. No, por ahora no, el idioma lo dificulta un poco. Ahora, eso es precisamente mi pregunta. Al recorrer estos países, ¿cambia la forma de narrar un cuento? ¿Hay diversas acciones o diversas actitudes, gesticulaciones, movimientos que te permitan
transformar las historias acorde al lugar. Sí, hay un contexto que se tiene que buscar. Según la cultura, según cómo se vive, uno pregunta de sitios, pregunta de lugares para poderlos integrar a la historia. O también se tienen que omitir ciertas palabras, porque el español es tan amplio y una palabra puede significar algo en Argentina, como puede significar otra cosa que sea utilizado como un albur o algo en otro país. Entonces sí, uno tiene que investigar un poco la región, un poco la cultura, para poder tener esa modificación. O incluso la articulación, que muchas personas, aunque hablamos el español, todo el continente, la forma de hablar se dificulta a veces para lograr entender. Sí, y es que veo que precisamente empleas mucho la gesticulación y el uso de las manos, precisamente en esta narrativa que haces. El cuerpo para mí va acompañado de la palabra. Es decir, la misma palabra me va llevando al cuerpo y se van transformando de esa manera la forma de contar. Y para mí es fundamental poder utilizar, por ejemplo, en este caso las manos, las utilizo bastante para poder representar una imagen. El narrador oral es un puente entre la historia y el imaginario de la persona que escucha. Y con las palabras tenemos que pintar ese paisaje, esa escena en el imaginario de la gente, de la mejor manera. Ahora, ¿cuál es la respuesta que has recibido ya una vez que presentas estas vivencias, estas historias? ¿Cuál es la respuesta que obtienes de este grupo tan interesante que son los niños, ¿no? Es fantástico, la verdad es que es un vínculo muy lindo y eso fue una de las razones por las cuales me motivó a contar historias, el impacto que tenían las historias en los niños y niñas y cómo ellos se relacionaban conmigo, llegaban a darme un abrazo y a partir de eso también comencé a investigar y supe cuál era el vínculo, esa entrega, esa forma de que los niños tienen de agradecer, de dedicarles un tiempo de calidad. ¿Cuántas historias a lo largo de este recorrido has utilizado? Ay, no sé, tal vez unas 100 historias. Hay historias que tengo en mi repertorio, que son las que utilizo comúnmente, y hay otras historias que se integran, que las encuentro, o ellas me encuentran a mí, también me gusta pensarlo de esa manera. Me encuentra la historia, la cuento, y ya hay veces que ya no la vuelvo a contar, que ha sido la única vez. En este trabajo, en este proyecto que se está realizando junto a la Red Tech de Michoacán, se recuperan algunas historias. Las historias yo las transformo, las estructuro para contarlas en la comunidad. Por ejemplo, acabamos de estar en Aguacana y allá me dieron la historia de la leyenda del Corucho. Posiblemente la vuelva a contar, pero puede ser que también se quede solo en la localidad. Ahora, la riqueza de los cuentacuentos precisamente es esta facilidad de palabra y llevarlo a lugares lejanos, a zonas que a veces es de difícil acceso, contar con una biblioteca o un libro. Sin embargo, las nuevas tecnologías también te permiten interactuar con esta población a través de las redes sociales. La tecnología tiene sus dos facetas, sus dos caras. A mí me gusta compartir, en TikTok tengo mi canal, por así decirlo, donde comparto las historias rápidas. Estaba un poco renuente a poder hacerlo, sin embargo, eso es lo que permite la tecnología, poder estar en otras latitudes, estando uno en el país y que la gente tenga la oportunidad de poder conocer aún más desde el lugar donde está, en ese rinconcito. Entonces es importante las redes sociales para eso. Porque también llegarías a más población. Se llega a más población, se llega a más gente. Tengo el dicho de que nadie se quede sin escuchar una historia. Ese para mí es el lema, porque de niño no me contaron cuentos. Entonces ahora mi lema es ese, que nadie se quede sin escuchar una historia, y por medio de las redes sociales pues eso me permite llegar a todo el continente sin necesidad de moverme. En este proyecto que estás llevando a cabo también se tiene contemplado la escritura de un libro, la elaboración de un libro que cuente todas estas anécdotas e historias. Se tiene contemplado, ya se platicó, ayer se dio un taller a la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, y ellos accedieron a editar el libro, a poderlo sacar primero en un formato digital y luego ya poder imprimirlo con el apoyo de los ayuntamientos y demás, porque pues se requieren recursos para ello. Pero sí, la recopilación de las historias, poderlas estructurar y poderlas tener en un libro para que todos los municipios de Michoacán tengan las leyendas, para que las conozca también el mundo. ¿Qué se viene en este programa? ¿Cuántos municipios más habrás de visitar dentro del estado de Michoacán
o o en el país de México? Ahorita tenemos programado creo que 10 municipios más que se van a visitar y voy a estar en Toluca, creo que voy a estar en San Luis Potosí, todavía estamos gestionando algunas actividades y luego con la Red Tech en conjunto con la Facultad de Historia se está planeando hacer un diplomado que tenga ya por medio de la currícula del ministerio, que se pueda tener las 120 horas o 140 horas, no sé exactamente, pero que se pueda tener ya una formación más amplia y se puedan tener los módulos para que la gente pueda acceder a ello de manera digital y de manera presencial. Para quienes te siguen en las redes sociales, ¿cómo te pueden localizar? En Facebook y en Instagram como Edgar Molina El Pollo. También Cuentos y Talentos es la página donde tengo la mayor cantidad de videos junto a mi socia. Y en TikTok estoy como Poe Molina, como Edgar Allan Poe, pero Poe Molina. ¿Cuál es el mensaje para los nuevos lectores, para los niños, que podrías legar a través de estas actividades? Que vivan las historias, encontrar la historia adecuada. Yo creo que hay mucha gente que dice que no le gusta leer porque no ha encontrado la historia adecuada o el libro adecuado. Y entonces mi recomendación es poder encontrar ese mundo, esa fantasía, encontrar la historia exacta. Nos cambia el mundo, nos cambia la vida y nos cambia la perspectiva. Entonces buscar dentro de toda la literatura o las historias del sector.